un tema universal. Hay que viralizarlo para que todos sepamos qué es lo que pasa cuando el mundo está mirando para otro lado. Jesús Abad, buenos días. Glocal. Noticias locales, con interés global. Sí, estábamos preocupadísimos por la pandemia del coronavirus, del COVID-19 y de los efectos que está teniendo en todo el mundo. Llueve sobre mojado en algunas zonas y precisamente afectando a los más vulnerables, a los más desfavorecidos. Comunicamos ahora mismo con Honduras porque allí saludamos a Dunia Orellana. Buenas tardes en Honduras, buenas noches en España. Muchísimas gracias primero de todo. ¿Cómo te encuentras? Sobreviviendo. La verdad que estar hablando contigo en este momento del privilegio de periodista y poder estar tan de cerca con tanto dolor, tanta angustia, estar aquí presentes, realmente hay que sobrevivir, porque el dolor afuera es tremendo. Te agradecemos especialmente este testimonio, esta conversación, porque nos hacemos eco de unas imágenes que se están divulgando ahora mismo por redes sociales, por los distintos medios de comunicación, con un SOS de que algo hay que hacer. Nos referimos a los efectos del huracán ETA a su paso en este momento por Honduras, donde vamos a compartir las imágenes que habéis recogido, concretamente Dunia y también Denis Arita. Habéis estado viendo la zona más afectada en San Pedro Sula. ¿Qué es lo que os habéis encontrado? Hemos estado en la parte de San Pedro Sula, Chamelecón. Chamelecón hizo parte de Rivera Hernández, pero también hemos estado en la zona del municipio de La Lima, que es cercano a San Pedro Sula, literalmente, y donde está el aeropuerto. Por ejemplo, tenemos cerrado el aeropuerto porque está inundado, ha bajado el caudal del agua en algunos sectores, pero todavía hay zonas que están bajo la merced del agua, y también al mismo tiempo he visto mucho dolor. Hay más de 40 muertos oficialmente, pero se cree que hay muchas más personas desaparecidas. Estamos hablando de entre 1.200 a 5.000 personas desaparecidas que sus familiares están buscando. Los números son muy fríos. 1.5 millones de personas damnificadas. La población de Honduras es de 8 millones. ETA vino a reabrir las heridas de Mish y de una forma tan severa, porque han pasado 22 años de Mish y no imaginamos nunca que esto se volviera a repetir, porque no llovió tanto como Mish, pero sí fue mucho más devastador que Mish. En esas imágenes, en esas informaciones que habéis publicado en Altavoz, que es el medio en el que trabajas, además también formas parte de International Center for Journalists y de reporteros de investigación. Nos estáis pidiendo, por favor, que nos hagamos eco de la situación, porque leo en la información que habéis publicado que hay la sospecha de que se han abierto incluso las compuertas de las presas. Sí, ese es el primer rumor. Realmente así se abrieron. Hubo un comunicado oficial por parte del gobierno el día viernes donde hicieron una primera descarga. Hay mucha especulación, también hay mucha noticia falsa. Las fake news no solo han sido en el COVID-19, en estas inundaciones causadas por ETA, hemos notado tanta noticia falsa y el poder de las noticias falsas que tienen, de la desinformación más que todo, que tienen sobre la población. Ese es un rumor. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que es la que controla las descargas, dice que solo han realizado una descarga controlada, pero hay un pánico colectivo. Y la gente dice, hay descargas, han habido descargas, porque sí estuvo lloviendo, pero no tanto. Y de repente, el agua en algunos lugares llegó a las 3 de la mañana, en otros lugares llegó a las 5, en otros lugares a las 8. Entonces, tan repentinamente que llegaba el agua en 2 horas de diferencia en el Valle de Sula, ha causado una conmoción, porque muchas personas murieron ahogadas porque el agua no pudieron salir de sus casas. No es que le avisaron a las personas, sálganse por emergencia de huracán. No tuvimos ese llamado, esa emergencia. Entonces el caos es mucho más fuerte, porque tanto el gobierno
no se preparó como debía de prepararse y los hondureños y hondureñas prácticamente a la merced de este fenómeno natural, que aquí notamos el tema del cambio climático. Si antes las personas no creían en él, yo creo que tienen que pensarlo muy bien antes de hablar, porque aquí está el efecto. Y lo peor de todo es que las zonas más afectadas son las zonas más productivas de Honduras. Ya con el COVID, los márgenes hay más de 500,000 personas sin trabajo. Y ahora con ETA, ¿cuántas más han perdido su empleo? Y la ayuda gubernamental no ha sido la mejor. No ha tenido una respuesta del gobierno tan efectiva como se esperaba. Los hondureños están salvando a otros hondureños y a otras hondureñas. Sí hay ayuda, pero no lo suficiente como debería para los presupuestos que tienen en seguridad nacional, que no solo tiene que ver con seguridad del tema de la violencia, sino también seguridad en temas de desastres. Lo que sí que es cierto, cotejando estas informaciones, es que en tu caso tú y Denis habéis estado sobre el terreno y os habéis encontrado personas en los pisos, en segundas plantas, en los tejados. Incluso hemos visto alguna imagen de personas que se han resguardado en la pala de una excavadora. Claro que sí. Hemos hablado, hoy a la mañana estuvimos entrevistando a una persona que salió ayer, que lo lograron rescatar ayer. Lograron estar en una segunda planta de una casa, pero el agua iba subiendo, que estaba a menos de 10 metros de que tendrían que subirse al techo. Me estaba contando que su hermano, para lograr sobrevivir, se tuvo que abrazar a un árbol de forma profunda hasta que esperara que bajara un poco el agua. Y es que es un hombre de 1,90 de estatura, imagínate, para poder sobrevivir, porque las corrientes de agua eran altamente poderosas y no sabían ni cómo controlar. Familias, o sea, en los techos de las personas que tienen el privilegio de tener una segunda planta, algo que no es muy común para las infraestructuras de vivienda en Honduras, es un privilegio. Hay personas que, digamos, en una segunda planta, que tal vez son para 2 o 3 personas, habían 60, 70 personas. Muchas de las personas muertas son adultos mayores que no pudieron salir o personas que tenían problemas. Miramos, según la última entrevista que realicé esta mañana, o sea, la psiquis de las personas altamente afectadas, niñas, niños, más vulnerables, poblaciones vulnerables como ser, porque las personas que viven en estos lugares son los sitios más pobres de este país. Y a la vez son los más productivos, son los que vienen a hacer el trabajo y las que vienen a hacer el trabajo que nadie más quiere hacer. Imagínate, o sea, perder todo. Entrevisté a una familia que eran 13 y solo lograron rescatar, salir vivos y vivas y rescatar un cerdito que tenían y una pequeña cabra. Nada más, nada más. Estas personas están en la calle principal hacia el aeropuerto, en las partes más altas, haciendo campañas porque no tienen de otra. Los albergues están saturados y es prácticamente algo que no se esperaba, pues no se esperaba que la magnitud, pues, sabíamos que iban a haber inundaciones, pero no en esta escala. Ha sido algo simplemente, parece una zona de guerra. Y Según hablar con la gente. Según los datos oficiales que comentabas por parte del gobierno, se confirman en torno a 40 personas fallecidas, pero por lo que nos estás contando estaríamos hablando de una cifra muchísimo mayor que se va a ir conociendo en las próximas horas, en los próximos días. ¿Es una zona en la que cuántas personas podrían estar afectadas? Aproximadamente 1,5 millones. Y es la zona más productiva. Todos emigran a la zona norte porque es donde hay más trabajo y donde puede salir adelante. Se vienen de la capital de Honduras, que es Tegucigalpa, porque aquí encuentran lo que es el Valle de Sula, es una zona de oportunidades. Aquí dicen, el que no consigue trabajo aquí es porque sinceramente no sabe qué hacer. Y hay mucha migración. Entonces la zona norte representa en el epicentro San Pedro Sula y lo que es el Valle de Sula como todo lo esencial. O sea, si tienes una esperanza de salir adelante, aquí es el lugar. Entonces, al mirar toda esta desgracia, pero también miramos otro lado. Miramos a las personas ayudando a otras, se han organizado, han sentido la impotencia ante la respuesta gubernamental
que no ha sido lo que debería de estar, ni a la altura, porque tienen un comité permanente de prevención, pero nos dimos cuenta que no tienen los insumos necesarios y sí han tenido recursos. Habría que examinar, hacer más periodismo de investigación para ver en qué han invertido todos los recursos que han sido destinados para diferentes procesos. Y darte cuenta de que el COVID de por sí que excluyó a miles y ahora esto viene a terminar de sepultarlo. Es una zona, como me dices, de personas muy trabajadoras que se dedican supongo que a plantaciones, a qué tipo de trabajos hay en esta zona. Es una zona que está dominada primero, o sea, hay por ambas vías, hay tema agrícola muy fuerte, pero no solo en el área productiva, del cultivo de banano, donde antes eran las antiguas plantaciones bananeras por toda la historia de Honduras. Pero mucho más que eso, ahora es como una zona agroindustrial, porque están todas las maquilas, que son las que producen la ropa, los arneses, que se venden en el extranjero, ropa que es producida, son maquilas enteras, han sido inundadas en el sector de Choloma, de prestigiosas marcas, no solo de capital estadounidense, capital canadiense, europeo y hasta capital asiático de ingresos, sino que también el área de servicios. O sea, está entre el área de servicios, la agroindustria, el sector de las maquilas y otras industrias que se mueven alrededor de todos estos rubros. Es el momento, por tanto, de pedir ayuda, colaboración internacional y precisamente esas grandes multinacionales que tienen allí la mano de obra barata, pues también implicarse en esta población tan afectada ahora mismo por el huracán, ¿no? Sí, es como un poco, así como el COVID no distingue clase social, solo cuando tienes más recursos puedes afrontar el COVID de otra manera. También han habido zonas donde hay mucho poder adquisitivo que también han sufrido inundaciones. Entonces imagínate el contraste, zonas muy altas y zonas muy bajas. Claro, las bajas afrontan esto de una manera distinta a las que tienen otro poder adquisitivo, pero se nota, y sí, es el llamado hacia todas estas industrias que invierten en mano de obra barata, que den la mano a todos sus trabajadoras y trabajadores, porque con por ejemplo, en el tema de la maquila, la industria con el tema del COVID, muchas personas han sido despedidas solo en el marco de la excusa del COVID, para despedirlas porque tal vez han sido violentados sus derechos laborales en el tema de la salud laboral. Hay muchos temas todavía en agenda, pero al final yo creo de que tiene que hacerse una reflexión con esto de la esperanza que muchas tenían ayer, precisamente, pues el nuevo cambio de gobierno de Estados Unidos, que vino a dar como un aliento de esperanza, ya que la migración después de esto va a incrementar, ya sea con Trump o sin Trump o con Biden, va a incrementar. San Pedro Sula es la ciudad donde salen las caravanas desde Honduras, esas caravanas que miramos a las personas que desafían todo sin importar y se van, de aquí salen. Y es un poco irónico, y no solo es porque sean personas de San Pedro Sula, es que San Pedro Sula es la ciudad que se reúne para partir hacia el norte. Y creemos y suponemos que la migración va a continuar independientemente que Trump siga en el poder o no siga en el poder. Queremos quedarnos con esa imagen y ese testimonio que nos comentabas de esa solidaridad entre personas, entre vecinos, que en estos momentos se agarran a esa mano del vecino para intentar salvar lo que pueden ante los efectos del huracán ETA, ¿no? Claro que sí, realmente las vecinas y los vecinos y personas que no tienen nada literalmente y que van y ayudan, han llevado los albergues, comida. Hemos visto más la respuesta comunitaria, organizada en diferentes credos religiosos, también de empresas pequeñas, no solo grandes, también empresas grandes, medianas y de todos los diferentes tamaños. Y personas particulares, hasta narcotraficantes, vimos haciendo sus labores. Es un poco irónico en una sociedad donde es una idiosincrasia mucho bien amplia, y en este momento
O sea, la solidaridad del pueblo ha sido lo que realmente ha prevalecido. Y tanto para salvar las vidas de las personas que necesitaban ser rescatadas y que están siendo rescatadas, hasta para alimentar a estas personas y darles resguardos en estos momentos. Nos quedamos sin palabras, pero sí con la necesidad, la obligación, el compromiso de hacer al menos de altavoz de esta situación, como hacéis vosotros también en el medio que precisamente se llama así, en altavoz, y a esos reporteros de investigación. Dunia Orellana, muchísimas gracias por acercarnos tu testimonio y esas imágenes, esas fotografías, esos vídeos que habéis captado, que nadie puede decir que no es una realidad, que habéis captado Denis Arita y tú misma sobre el terreno, en algo que no se puede esconder, los efectos del huracán ETA, y también habría que estar muy cerca y muy atentos a esas investigaciones que esperemos que se hagan de a ver quién no ha hecho lo que tendría que haber hecho o podría haber evitado efectos devastadores como los que ahora mismo ya hay confirmadas 40 personas fallecidas. Van a ser muchísimas más porque se cuentan por decenas los desaparecidos y además imagino que con problemas de comunicación en algunas zonas, ¿no? Totalmente, hay zonas que hemos perdido el acceso no solo al internet, hay zonas que no tienen agua, que eso es lo más peligroso de todo, porque estamos hablando que, imagínate con el tema del COVID, que se necesita tanta agua y uno se da cuenta del valor del agua, pero en estas zonas, que acabo de regresar de una zona donde están, o sea, no tienen agua, no tienen luz, algunos no tienen alimentos, tienen sed. Hay personas que todavía tienen sed y están con el agua bajo la cintura todavía. Entonces, se van a crear una serie de pandemias alrededor o cercos epidemiológicos. Estamos en temporada de dengue, que tanto como el COVID-19 es alto aquí, el dengue también es una enfermedad de transmisión que es súper alta en los criaderos de zancudos y muchos más. Pero en medio de todo creo que Jesús, también creo en la esperanza y creo que el hondureño tiene que pensar de nuevo en una democracia mucho más participativa y más, o sea, exigirle a sus autoridades que realmente cumplan, porque los niveles de corrupción en este país son muy altos y necesitamos rendición de cuentas. Ya no podemos seguir más, porque seguimos muriendo por culpa de personas que realmente no hacen su trabajo y los recursos que tienen no los saben administrar. Lo que está claro es que tenemos la oportunidad o la obligación de repensar cómo estamos viviendo, cómo estamos gobernando, cómo estamos marcando cada vez más esas distancias sociales entre los inmensamente ricos y directamente los miserables, dejando prácticamente desapareciendo una clase media que en algunos países sí que se podía mantener hasta ahora, pero que la epidemia de la COVID-19 y los efectos naturales, como bien decías, Dunia, están dejando sobre la mesa todo lo que estaba debajo de la alfombra, y me parece que ha llegado el momento de repensar de alguna forma cómo podemos vivir de otra manera, ¿no? Así es. Es una oportunidad, creo que gigantesca, de pensar realmente qué es lo que queremos. El próximo año iniciamos las elecciones, también hay muchas dudas por si el gobierno le interesa precisamente que existan más muertos, o sea, el pensamiento que se escucha en las calles de las personas hacia el gobierno de turno, independientemente de qué partido sea o no, es de ineficiencia, pero hay miedo de que el gobierno quiera retrasar, como es una zona de desastre, las elecciones, para no realizarlas. Así que la democracia sigue en juego. Yo creo que ahora más que nunca el papel de los periodistas tiene que ser mucho más de investigación y de cuestionar al poder. Realmente que rinda cuenta de sus actos, porque para eso somos nosotros, para llevarle las costillas al poder, y no solo al poder, sino llevar la voz de los que no tienen voz. Pues muchísimas gracias, de verdad, Dunia Orellana, y también a Lourdes, que nos ha puesto en contacto rápidamente a través de las redes sociales, y un ánimo y
un mensaje de solidaridad con todas esas personas, esos vecinos afectados, especialmente de La Lima, de Choloma, de Villanueva, de Pimienta, de Puerto Cortés, de San Pedro Sula. Y dejo para el final El Progreso, porque no deja de ser curioso y extraño en este momento hablar de zonas que se pueden llamar progreso cuando están siendo tan castigadas por los efectos naturales en este caso, pero también por el COVID y por, bueno, en definitiva por todo, ¿no? Muchísimas gracias, Dunia. Un fuerte abrazo, cuidaros. Gracias a ti, saludos, hasta pronto. Es un tema universal. Hay que viralizarlo para que todos sepamos qué es lo que pasa cuando el mundo está mirando para otro lado. Jesús Abad, buenos días. Glocal. Noticias locales, con interés global.